Bueno, profesor, como usted bien comentaba hace unos minutos atrás, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que no ha autorizado ningún aumento en las tarifas del transporte público de pasajeros, por lo que exhortó a la ciudadanía a no pagar incrementos en el costo del pasaje. El llamado surge en medio del reciente anuncio de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, la CNTT, quienes aseguran que a partir de, empezaron ayer, lunes, al menos 47 rutas del país estarían aumentando el pasaje. Vamos a hablar de ese tema con Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Juan, ¿qué tal? Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Bueno, agradecido de la oportunidad que me confieren. Aplauso para Juan. Aquí lo recibimos con aplauso. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, un gracias pasaje. Cavada, gracias Ángelo, y estamos a su entera disposición. Cuéntenos, ¿hubo aumento de pasaje o no hubo aumento? Hubo aumento y se ha estado haciendo efectivo desde el viernes pasado. El viernes hubo aumento, el sábado hubo aumento, el domingo hubo aumento. Habíamos iniciado de manera inicial una reestructuración, un reajuste en la tarifa en unas 47 rutas, y en el momento que se produce esta entrevista, estamos en 58 rutas y nos preparamos para el jueves anunciar 27 más. Wow. Pero usted lo dice con una calma como si tuviera tomado su vaso de agua. No, es que es la realidad. ¿Pero por qué el aumento? Mire, hace 17 años, desde la autora OTTTT sí, y 8 del actual Instituto de Transporte Intran, que no se hace un estudio de costo en todas las rutas de transporte del país para establecer, para decirle a los choferes cuál es el precio del pasaje en la República Dominicana y qué deben los choferes cobrar. Eso es facultad del Intran en estos momentos, decir cuánto se cobra por un pasaje. Nosotros estamos muy claros en eso. Creo que el artículo de 125 de la ley dice eso. ¿Qué ocurre? Que el Intran no ha jugado su rol y la OTTT no lo jugó. Hoy los estudios de costo, del costo operativo, ha obligado a que la mayoría de las rutas de la República Dominicana hayan tenido que reestructurar su tarifa. Cuando digo la mayoría, lo saben los dueños de empresas de transporte y lo saben también los dirigentes medios y no tan medios, que todo el 85% de todo el transporte de la República Dominicana comenzó a reestructurarse el 3 de marzo del 2025. Lo que pasa es que nosotros lo hemos estado haciendo de una manera abierta y transparente, no lo hicimos de manera sosterrada, porque no recibimos subsidio del Estado dominicano. En el caso de otras instituciones, cuando digo otras instituciones, es que casi todas las instituciones que viajan hacia el este ya reestructuraron su pasaje. Casi todos los dirigentes que tienen alguna ruta en el Cibao también reestructuraron su pasaje. Caribe Tour, que es la empresa más importante del transporte de nuestro país, que no está agremiada a ningún gremio, reestructuró su pasaje. Pero todas las rutas lo hicieron de manera suberticia. Calladito, porque son más de 11,000 millones de pesos que el Estado le ha entregado a 9 instituciones, si se le pudiera llamar instituciones, porque yo identifico como instituciones, por ejemplo, a CONATRA, que es una institución orgánica, a FENATRANO, que dirige Juan Ubiere, otra institución orgánica, los camioneros FENATRANO son instituciones orgánicas, pero en 19 instituciones que hay en ese listado y que han sido beneficiarias de más de 11,000 millones de pesos. Hay instituciones también que no saben dónde están los choferes, que no lo han visto nunca y son beneficiarios de cientos de millones de pesos del Estado Dominicano en un programa que no resiste fiscalización, que no resiste una auditoría, que no tiene ningún nivel de transparencia. Y nosotros no hemos participado de eso. Como no hemos participado de ese festín, porque no hemos querido, porque desde el principio se nos ofreció. Eso le iba a preguntar. Porque cuando vimos eso se estaba asignando desde el director del Intran, hacía una computadorita y escribiendo, ¿cuántos son los galones tuyos? ¿Cuántas rutas tú tienes? O sea, desde el Intran no le pueden preguntar al tigueraje del transporte cuántas rutas tú tienes, porque empezaron todos a decir, yo tengo 700,000 choferes, yo tengo 300,000, yo tengo tanto, y cuando en la República Dominicana, por el parque
del sistema masivo de pasajeros, Cabala no tiene 250,000 choferes y se están entregando subsidios como si fuéramos millones de transportistas. Pero eso se hizo con ese criterio y seguido el que tenía mucho espacio mediático aquí decía, yo dirijo desde lo seco hasta lo mojado, todo es mío. Pues coja 3 millones de gasoil. ¿Y usted cuánto dirige? Así fue que eso se hizo. Entonces hoy tenemos gente que solamente dan declaraciones de prensa aquí, usted lo ve un día en un lado, otro ve en otro lado, pero que no saben dónde están los choferes. Su institución no tiene rol de miembro y entonces aquí ha quedado atrapado el usuario en el medio de eso y los contribuyentes han quedado atrapados en esta situación. En el caso nuestro, ciertamente nosotros reconocemos ese comunicado del Intran y tiene razón el Intran cuando dice el Intran es el que tiene calidad para aumentar tarifas y nosotros le vamos a contestar de esta manera en este importante medio. Mire, nosotros estamos a través de este medio invitando al director del Intran, a Morrison, al ingeniero Morrison, una persona decente, comunicativa, afable, pero de nosotros no se trata de afabilidad ni de diplomacia, de resultados. Nosotros lo invitamos a ellos a que vayan a las 163 instituciones que nosotros presidimos, que hagan un levantamiento del costo operativo, que hagan un estudio de costo y si el pasaje cuesta 3 pesos, y no 40, como las 32 rutas que acaban de aumentar en Santiago, nosotros vamos a bajar el pasaje a 3 pesos. Y se lo dice quien tiene calidad para decir eso. ¿Cuántos años usted lleva en este negocio? Sí, tengo ya casi 30 años, pero le puedo decir que en la gestión de Danilo Medina y cuando Héctor Mojica dirigía la OTTT, yo fui el único dirigente en la República Dominicana, en la historia del transporte de la República Dominicana, desde Unachocín hasta acá, desde los 3 carros outing, que fueron los primeros carros que se dieron para el transporte urbano, del famoso triunviro de Santo Domingo Motor. Ustedes saben quién fue uno de los triunviros, del triunvirato, que también tenía un dealer y vendió 3 carros y para Santiago mandaron 2, que desgraciadamente esos 2 carros chocaron en la calle del Sol con 30 de marzo y eran los únicos del transporte público. Pero desde esa fecha para acá, yo soy el único dirigente que se ha sentado con un director de tránsito del tránsito del país, ha rebajado el pasaje. Yo me senté con Mojica y rebajé el pasaje de 20, en algunos lugares le rebajé 20 pesos, le rebajé 15 y le rebajé 5 con el director ahí, a 82 rutas del país. Quiere decir que si el director del Intran me prueba a mí o un estudio de costo, no, él me dice que el pasaje tiene que costar 5 pesos, 5 pesos vamos a cobrar, pero si cuesta más esperamos que lo acepte, porque el estudio que nosotros tenemos, el pasaje urbano en Santiago cuesta 40 pesos, cuesta 90 pesos y estamos cobrando 40, aquí en la capital cuesta 110 y no se están cobrando, en Santiago tenemos el pasaje más barato del país entero. 21 kilómetros recorre usted con 35 pesos en Santiago. Si eso no es así y son 5 pesos que cuesta, eso vamos a cobrar porque nosotros no vamos a ir en contra de la ley, ni tenemos ningún interés en confrontarnos con el Estado, ni crearle ninguna situación al presidente Luis Abinader que pueda interpretarse como una acción política. Esto es una acción legítima y es las autoridades que han dejado de jugar su rol. Si las autoridades hubiesen presentado un estudio del costo operativo y nos hubiesen dicho a nosotros, en Santiago hay que pagar esto, eso se estuviera pagando. Así es que nosotros estamos abiertos a conversar, estamos abiertos a dialogar, estamos abiertos a que nuestras autoridades se presenten a la CNTT, la institución que yo dirijo, y las puertas están abiertas para que lo hagan y nos digan a nosotros, miren, esto es un costo, esto es lo que vale un pasaje, y si me cobra un peso más le cerramos la institución y nosotros no tiene que decirnos, la cerramos nosotros mismos. Ustedes, me atrajo mucho eso que decía de bajar el pasaje, porque aquí la costumbre es de que una vez que el pasaje sube no baja. Nosotros lo hemos hecho y está ahí. Y qué bueno sí. que ustedes lo han hecho. Una de las cosas que siempre se debate entre pasajero y chofer cuando incrementan el pasaje tiene que ver con eso que usted decía del kilometraje. ¿Se cobra tarifa o kilometraje? ¿Cómo es la cosa? Porque el pasajero dice, pero es que yo voy allí a la esquina, ¿cómo tú me vas a cobrar 40 pesos porque yo voy a 2 esquinas? El chofer le dice, no, es que es una tarifa. Pero cuando va lejos, entonces se reclama lo contrario. ¿Cómo es el meneo ahí? Ahí está la falencia, el pasivo que tienen nuestras autoridades.
porque las autoridades que deben determinar si es kilometraje o son rutas. Y eso ha obligado que ante la ausencia de que las autoridades jueguen su rol, ante la ausencia de que el Intran sea verdaderamente una institución técnica del tránsito y transporte y que opere así, que no sea un nicho para hacer negocio nada más, los choferes han tenido que recortar rutas. Y mire, si usted se monta en la Duarte, y cuando va ahí frente al Olímpico, al Estadio Olímpico, frente a donde está esta planta televisora y radial, sí, ahí le va a decir el chofer, ¿usted va a seguir? Sí, Si va a seguir, le dice, tíreme ahí. Pague otro. Sí. En la Núñez de Cáceres le va a hacer la misma pregunta. Si va a la 27 hacia arriba, y cuando llega a Pintura le va a hacer la misma pregunta. Eso o sea, es... ahí al final está cobrando por tramos dentro de Pero una lo misma decide ruta. el chofer, porque las autoridades no han hecho un operativo ni han medido el kilometraje, de qué cuesta un pasaje en la República Dominicana. En el caso de Santiago, que ahora hay este alboroto y que pues nosotros le aumentamos 5 pesos al pasaje, allá hay una ruta que es cavada, y usted ha ido a Santiago, sí, claro, Ángelo. Claro. Bueno, usted sabe lo que es la circunvalación y la Estrella Sadalá. Eso bordea al antiguo Santiago. Ahí me monté yo. Porque Santiago ahora es más grande hacia afuera Claro. que dentro de la Estrella Dentro, Sadalá y la circunvalación. Esa vuelta a la ciudad de Santiago tiene 21 kilómetros y se hace con un solo pasaje. Si estuviéramos recortando cada 3 kilómetros, pagaran como 8 pasajes y el pasaje costara 300, 400 pesos, 35 pesos. La ruta A, que nace allá en la Rotonda de Libertad y termina allá en Los Cajuiles, por la Rotonda de Benito Juárez, que usted la conoce, sí, Cavada, eso tiene 17 kilómetros, 35 pesos. ¿Entiendes? Y rutas que tienen el tamaño como de venir de San Cristóbal aquí o venir de Los Alcarrizos aquí al centro de la ciudad, cuestan un pasaje urbano. Entonces ha debido el Intran reestructurar en todo el territorio nacional el costo del pasaje. Estos conflictos, esta situación que usted está viendo ahora, tiene dos matices. Primero, que se está destapando cómo el gobierno dominicano en 5 años ha entregado los recursos de los contribuyentes a alguien que le dijo a un director de tránsito, yo dirijo desde lo seco hasta lo mojado. Alguien le dijo así. Y se le creyó. Bueno, de ahí hacia abajo son todos los meses 85 millones todos los meses a uno, 65 a otro, 45 a otro. Y gente, por ejemplo, yo voy a mencionar una persona, no quisiera mencionarlo porque yo era muy amigo de su hermano, un dirigente sindical muy importante de este país y fue mi amigo. Yo estuve con él en la clínica desde que se enfermó hasta que falleció y yo estuve en su entierro ahí, lo enterramos ahí en Herrera, en la funeraria de Herrera. Un activista, usted sabe a quién me refiero, claro, dirigente sindical, dirigente comunitario, de todo, pero él era con un discurso. Su hermano también se dedicó a eso, a hacer él un discurso, pero no dirige una ruta. Y entonces si el gobierno entrega un subsidio para que un chofer reciba un galón de gasoil, para que eso se traduzca en una estabilidad en el pasaje, debe dárselo a dirigente orgánico. Que puedan traducir eso en una realidad. Si quiere ayudar a ese dirigente, bueno, que le ponga una botella, como tienen mucho aquí, o que lo pensione con 45 años, 50 años. Pero usted no le puede estar entregando los recursos del Estado a más de 13 instituciones que están en ese festín, porque alguien le haya dicho a un director del Intran, no, yo soy... Ahí anda gente nueva haciendo activismo y haciendo ruedas de prensa como dirigente, inclusive los funcionarios lo han enviado a atacarnos a nosotros en la CNTT y ellos es que nos están contestando, no los funcionarios. Entonces no son los dirigentes sindicales que tienen que estarnos diciendo a nosotros y confrontándonos porque nosotros estamos defendiendo la clase choferil. Si ellos son dirigentes choferiles, son ellos los que deben estar defendiendo a sus choferes, no enfrentándonos a nosotros porque estamos pidiendo que el chofer tenga un ingreso mínimo para subsistir, porque el transporte es un oficio de subsistencia, Cavada, Ángelo, es un medio de subsistencia. La tarifa que tiene el transporte y la forma como los choferes trabajan, que se pasan los días en los tapones quemando combustible, ya eso no es un oficio digno. Por eso usted está viendo, y perdonen que me salga un chin del tema, cómo los haitianos, los inmigrantes haitianos y de otras nacionalidades comenzaron en la República Dominicana a ocupar los espacios agrícolas que estaban dejando los dominicanos. Cuando los dominicanos se movieron del área agrícola al área de la albañilería y la construcción,
los haitianos ocuparon ese espacio. Después los dominicanos se movieron al área de la gastronomía, a los restaurantes, a la hotelería, todas esas cosas. Y de ahí se movieron también y lo ocuparon los haitianos. Pero ahora lo que tenemos es que los dominicanos están saliendo del transporte otra vez y están entrando los haitianos. Y vamos a tener una masa completa agrícola, de la construcción, del turismo y ahora del transporte totalmente extranjera. ¿Por qué? Porque el dominicano no podía, no porque sea Aragán, no podía trabajar al precio que se le pagaba en los campos agrícolas, no podía pasarse un día cargando blog, ligando cemento, jodiendo con varilla y que después le digan que te ganaste 500 pesos. El dominicano tiene una visión de progreso más amplia que los hermanos, los inmigrantes haitianos. Entonces, está ocurriendo eso en el transporte porque el Estado está jugando su rol y lo que tenemos a los dirigentes choferiles es haciendo activismo mediático, porque son inorgánicos. Usted no ha visto a esos dirigentes de la República Dominicana haciendo una marcha con los choferes, exceptuando a Juan Ubiere, claro, haciendo un paro para defender la clase choferil. Lo de ellos es mediático porque no tienen estructura orgánica. No tienen tropa. No tienen tropa, pero si usted no tiene tropa y lo que tiene hambre, que lo lleven allí a un restaurante y le den algo, pero no, usted no le puede estar entregando los recursos del Estado a estos elementos para que vayan a los medios a decir cosas que están muy lejos de la realidad. Háblame de la tropa de la CNTT. ¿Cuántas rutas son en total? ¿Cuántos choferes? ¿Dónde operan? Ya me citaba Santiago y aquí Santo Domingo también. Bueno, es fácil para nosotros identificarlo porque nosotros tenemos un registro de rol de miembro depositado en el Intran y porque nosotros llamamos a un reajuste de la tarifa aquí en la capital. Ya el domingo estaba la ruta, voy a mencionar algunas letras, y todo el mundo sabe que el transporte en Santiago es por letra. Bueno, seguido empezó a reajustar su pasaje, la ruta N, la ruta L, la ruta NC, la ruta SP, la ruta H, la ruta HB de bueno, la ruta HB corta, comenzamos a reajustar el pasaje, la ruta G, eso es Gurabo, ya son la letra indican nombre de lugares, G es Gurabo, F es Cienfuegos, y le digo que reajustó la G de Gurabo, reajustó la F de Cienfuegos, reajustó la P, reajustó la E, reajustó la RPA, y entonces ruta interurbana, la ruta transporte Santiago, Puerto Plata, Servitaza, Maimón, Puerto Plata, Inver, Puerto Plata, La Isabela, Puerto Plata, Navarrete, Puerto Plata, San José de la Mata, Santiago, La Sierra, Santiago, La Cuesta, Santiago, Todo el Yaque, Santiago, Pedro García, Santiago, Tamboril, estoy diciendo nombres que ustedes manejen, y entonces nosotros también somos una institución del taxi, somos una institución del transporte escolar, somos una asociación de propietarios de autobuses, de casi 600 autobuses en el Cibao entero, y esa somos nosotros, una institución orgánica 100%, y lo que hemos tenido es que anunciamos una reestructuración en 47 rutas y tuvimos ayer que reajustarla en 58 y para el jueves estamos preparados para anunciar 27 rutas más. Con aumento. Ahora dígame. Con reajuste. Con reajuste. Aumento será, por ejemplo, que el estudio nosotros nos da que el pasaje en Santiago debe costar 90 pesos. Si lo llevamos a 90, ahí sería un aumento. Ahora le pusimos 5 pesitos en espera de que el director del Intran vaya y haga un estudio. Y si nos demuestra que esos 5 pesos están de más, nosotros lo vamos a rebajar. Si nos demuestra que el pasaje debe costar 5 pesos, los choferes que quieran seguir dando vueltas a 5 pesos, lo van a hacer, lo que no se van a retirar. Pero no estamos haciendo esto para confrontar al Intran, para confrontar al gobierno, ni para crear malestar en la ciudadanía, ni en nuestros agremiados. Ahora, dígame algo, dentro de la política que ha diseñado el Intran y otras instituciones, están los corredores, sobre todo acá en la ciudad capital, y se instaló un corredor en la Núñez de Cáceres, si mal no recuerdo, hay un corredor también en la Independencia. Su opinión sobre ese diseño para el transporte masivo. Usted va a saber algo hoy con esa pregunta. A ver. La idea de los corredores, al inicio del gobierno, la conversé yo con el presidente Luis Abinader. No me diga. Él me lo planteó de manera personal. Y yo le dije al presidente, el transporte en el país ya es obsoleto, es indigno. No hay ningún nivel de dignidad para montarse en un carrito de concho en las condiciones que están. En esa gestión transformadora, cuente con nuestro apoyo
pero haga eso de manera incluyente, construya un transporte integral, pero incluyente, que el que ha decidido, Cavada, levantarse a las 5 de la mañana a trabajar y retirarse quemado del sol, deshidratado totalmente, y soltar un guía a las 10 de la noche con la narga seca, jodido. Sí. Ese hombre que quiere trabajar en esas condiciones merece respeto, merece que el Estado lo proteja y lo incorpore a ese modelo de transporte nuevo que usted pretende hacer. Y si no puede incorporarlo, el que esté viejito, pensiónelo, y el que no, llévelo a otra institución para que siga manteniendo su familia. El presidente dijo que sí. Desde ese mismo momento, el poquito de influencia que yo tengo en el Cibao lo puse al servicio del gobierno dominicano y de Luis Abinader para que se hiciese esa gestión transformadora. En la gestión de Hugo el Malo, ¿Cómo Hugo el Malo? Hugo el que está en el expediente. Sí. Hugo el Malo era una persona que se comunicaba con todo el sector transporte y que daba respuesta a todo lo que se le llevaba al escritorio. Hugo el Malo fue a Santiago y seguido hizo un levantamiento y dijo, bueno, aquí vamos a hacer el corredor Duarte. Eso es saliendo del aeropuerto hacia el centro de la ciudad. Y aquí hay 3 rutas y las 3 están afiliadas a la CNTT. Bueno, vamos a hacer un corredor. Esas 3 rutas se convirtieron en consorcio, se hizo el levantamiento, se registró, se certificó y se le entregó a esos dirigentes y a casi 800 choferes su oportunidad para transformar el sistema de transporte. Después pasamos por una vaina que le llaman fideicomiso, después pasamos por una vaina que le llaman Fimóvil, pagaron ellos los impuestos de rigor y pagaron todo lo que se les exigió y se juntaron con un dealer o una agencia o un importador, no sé, que está ahí en la Máximo Gómez con Kennedy, y firmaron la importación de las guaguas para que esos choferes se convirtieran en propietarios de esa transformación. Claro. Como yo se lo planteé a Hugo, Hugo lo acató, que le dije, mire, es fácil incorporar a los choferes, lo que hay que ponerle 8 horas diarias en 3 turnos, que son 24 horas, y ponerle un seguro social para ellos y su familia, y yo cuando vayamos a inaugurar esto, quiero estar al lado del presidente apoyándolo. Todo caminó bien hasta que la guagua llegaron y alguien se la cargó y están corriendo en la onza, pero se dice que es de un empresario de este país que se quedó con la guagua de los choferes. Eso es uno del malestar que tiene la CNTT. Cuando usted ve la CNTT prendiendo vela en el monumento insurreccionada, y vamos a seguir en eso, ese malestar que no han corrido con el balón, no han engañado, no han mentido, por no decir otra palabra, pero se fue Hugo también al corredor de Gurabo. Hizo un levantamiento con la ruta G de Gurabo, con la ruta P de La Gallera, con la ruta E de Ejido, La Yagüita, Los Platanitos, el Simón Díaz, Sabica, una serie de barrios. Y certificó otro corredor ahí. Y han hecho lo mismo. ¿No le han entregado las guaguas? No. No. Si el problema ha sido un tema de continuidad. Yo no sé de continuidad de qué, o qué es lo que está pasando con el Estado Dominicano. Si es que en la República Dominicana tenemos 2 gobiernos, uno que representa el presidente Luis Abinader, que se ve bien, que se comunica, que habla, que la gente lo percibe como una persona noble y buena, hasta ciertamente humilde para venir para tener el arraigo económico que tiene. Y por otro lado, el equipo de funcionarios que lo acompaña, que parecería que en cada ministerio hay un gobiernito paralelo, que no escucha, que no tempera, que no se conecta con la línea programática del presidente de la República, pero que tampoco le importa el pueblo pobre, el pueblo que tiene grajo, el pueblo que suda, el pueblo que trabaja, del pueblo que ellos hacen las licitaciones para extraer los recursos del Estado, del pueblo que paga, del pueblo clase media que paga impuestos, del pueblo emprendedor que está quebrado todo, del pueblo contribuyente que está quebrado todo, mientras los recursos del pueblo se entregan en exenciones fiscales, en exenciones aduanales, y ya el gobierno entrega más de 393.000 millones de pesos en exenciones fiscales a una parte muy reducida del poder económico de la República Dominicana, y en francachela como esa de entregar miles de millones de pesos a pseudo dirigentes choferiles sin ninguna supervisión, sin ninguna fiscalización. O sea, retomando lo del corredor, ustedes agotaron todo el proceso en el corredor Duarte de Santiago. Llegamos hasta la fase de pedir que la guagua que nos dieron la ficha técnica que nosotros escogimos con su color, que nosotros escogimos, no, porque a diferencia de la capital, como usted decía ahorita, yo tuve un problema con los funcionarios y con algunos concesionarios
que querían que el corredor como pasó con el corredor de la Churchi aquí, Sí. que sacaron los choferes y se quedó el presidente de la federación con el corredor, y como pasó en La Núñez también, que pasó igual, en Santiago yo le dije a ellos, no, cuando yo llegué al sector choferil, esas rutas estaban hechas ahí, esos choferes estaban ahí, yo no puedo ponerme corredor a nombre mío, ponga el corredor a nombre de los choferes y de los dirigentes que siempre han estado ahí. Y entonces ahí hubo un problema porque usted no puede negociar cosas con 800 personas. Claro. No hay forma. Ah, pero ese es el problema cuando las cosas se van a hacer correctas. No fue ¿Cómo lo no resolvieron fue allá? un funcionario que me dijo, no, Juan, eso hay que hacerlo contigo. No, Juan. Y yo, no, vamos a hacerlo con la clase, que la clase se integre, que la clase saboree su guagua nueva, disfrute y cambie su vida recibiendo los beneficios que le lleguen a ellos y se acomoden. Porque aquí se ha creído, escúcheme que para meter la mesa, aquí se ha creído que el transporte es Juan Ubiere, que el transporte es Antonio Marte, que el transporte es Juan Marte. El transporte son los que se han jodido en él, los que se levantan de madrugada, como decía ahorita, y se acuestan de noche con las nargas secas. Y ellos merecen cuando el gobierno tiene un proyecto, cuando un gobierno tiene buenas intenciones, y yo creo que Luis la ha tenido, que ellos reciban el boato del poder también y transformen su vida como la hemos transformado nosotros, que hemos sido más hábiles tal vez, o más formados, o más preparados, o más habilidosos. Entonces ellos merecen que la vaina le llegue a ellos. No hubo manera, a tal punto que cuando las guaguas llegaron a ese muelle, nosotros nos enteramos porque empezamos a investigar esta guaguita nueva, inclusive caminando en Santiago y moviéndose en la 11. Yo, pero eso fue la guagua que nosotros seleccionamos. Y cuando empezamos a llamar al concesionario no hubo manera de reunir. Yo mismo lo llamé 5 veces a él y no me cogía el teléfono. Y yo, coño, pero aquí no están jugando, no están corriendo con carta marcada nosotros, hay un fallo aquí. Y empezamos a investigar hasta que en una actividad en Palacio, hace 18, 20 días, yo le dije al presidente y a su ministro, que ya se lo había dicho, a Paliza, me gusta ese apellido, Paliza. Porque el pueblo lo que está recibiendo es una auténtica y verdadera paliza en este país. Me gusta como que ese apellido me hace, ¿tú ves? Paliza. Ya yo se lo había dicho a Paliza. Paliza le había explicado lo que estaba pasando con la guagua. Y tuve que decirle al presidente de la República ahí en su cara frente a mí, ¿dónde está la guagua de nosotros? ¿Dónde están? Dice el presidente, yo no sé, pues yo le voy a decir dónde están. Y le dije, ¿dónde están? Corriendo. Y los choferes viéndola pasar. Y si yo no fuese un dirigente sensato, si yo no fuese un dirigente ecuánime, la ciudad de Santiago estuviera bloqueada 24 horas todos los días. Candela por los Y el presidente no hubiese llegado a construir ese monorriel, ese teleférico como lo hubiese hecho en las narices de nosotros, desplazando la clase de choferil si yo no fuese un dirigente sensato. Pero todo tiene un límite. Claro. Y esos vientos que usted ve ahora en el pasaje y en el reajuste de la tarifa fueron traídos por esas tempestades, ¿entiendes? Porque el que cosecha viento desata tempestades. Dice la Biblia. Entonces, en eso es que estamos ahora, y propicio es decir esto. Mire, Cabala, que quede aquí grabado en este programa. Yo estoy recibiendo seria amenaza de muerte. No. Yo no tengo miedo con eso, porque el que juega el rol mío no puede después jugar un rol durante 28, 30 años que he jugado yo para venir aquí a decir que temo por mi vida. No, ¿qué es usted ahí? Yo ciertamente estoy recibiendo amenazas. A mí no me preocupa esas cosas. Eso no me quita el sueño a mí. Que hagan lo que le dé la gana. Que yo voy a seguir haciendo y diciendo lo que he hecho toda mi vida. Yo soy una persona que mi vida ha sido una lucha perenne por subsistir. Yo fui limpiabota, yo fui vendedor de periódicos, yo he hecho de todo, yo he sido chofer, he sido visitadora médico, he tenido negocio propio, he tenido empresas de taxi, creo que 9, he tenido hasta agencia de viaje. Yo he hecho muchas cosas en la vida, pero donde yo estoy, que tengo 62 años, veo la vida como inhalar y exhalar un poquito de aire. Eso es lo único que yo veo. Esa es la vida. O sea, que hagan lo que le des, escúcheme el término, porque usted no merece que yo diga eso en este programa y en esta estación televisora, una estación educada y que tiene modales, pero que hagan su mal eso que quieran conmigo. A mí eso no me preocupa. Bueno, mire, antes de despedirlo, volviendo a Santiago, se ha dicho que ahora con la entrada del monorriel y ya el teleférico que está funcionando,
el complemento de todo ese sistema iba a ser las diferentes rutas de los carros públicos. Eso ya cuajó, ya eso está diseñado, está bonito en el papel. ¿Cómo está la cosa? Voy a mencionar un nombre. No me gusta mencionar nombres ni hacer alusiones personales. Pero nosotros nos hemos reunido como 300,000 veces. Lo de 300,000 es para decir la gran cantidad que nos hemos reunido con un señor que le llaman Yael Isa. De buena manera, para incorporar los choferes, para que los choferes sean alimentadores, para que todo sea eso. Dios mío, yo no pensé que podía haber gente que se reuniera con uno, que una persona, su palabra, así mirándolo a los ojos a uno, que paseara por todas las instituciones de nosotros, se reuniera con ella y usara eso como información para destruir el sector. Lo que está pasando es que el gobierno quiere quedarse con todo, sacar los choferes. Comenzaron con el FITRAN, porque ahora el FITRAN es una asociación creo que privada de vaina, de autobuses, qué sé yo, de vaina, no entiendo bien el término. Y esa información lo que se ha usado es para ir sacando a los choferes y ya metieron las guaguitas que eran de nosotros en los corredores, pero se dice que están importando 200 más para supuestos alimentadores. Nosotros no hemos visto resultados de reuniones. Mire, el ministro Joel Santos fue a mi oficina y se sentó con los choferes y desde mi escritorio, siendo ministro de la presidencia, ordenó un levantamiento en todas las rutas afiliadas a la CNTT y dijo, miren, el gobierno no va a hacer nada que lacere los intereses de 6.672 hombres y mujeres que se hizo el levantamiento. Ustedes van a ser incorporados, que es su pregunta. ¿Incorporado? ¿Incorporado a qué? Ya se construyó el teleférico, un proyecto de transporte masivo de pasajeros oneroso, que nunca debió ser, que anda vacío para arriba y para abajo, que costó 5.645 millones de pesos, que es un sistema de transporte, que los teleféricos no son sistemas de transporte masivo, son soluciones puntuales en montaña, en la montaña de Bolivia, de Colombia, de Brasil, para cruzar un niño de una montaña a otra a buscar educación, o alguien a buscar salud, pero entendieron que eso debía ser un sistema de transporte y ahí está, y los choferes mirándolo. Y de igual manera con el monorriel, un sistema de transporte que no debió ser, debió ser un tranvía para que viniera al nivel de la tierra, por el centro de la ciudad, por la avenida Central, por la avenida 27 de febrero hasta Pontezuela, y entendiendo que Santiago es la ciudad corazón y que eso es la arteria principal que va por el medio de la ciudad, después que se hiciera ese tranvía por el centro, conectar todo el sistema de transporte ahí a los mismos choferes, y entonces sí estábamos colectivizando el sistema de transporte. Pero el monorriel, que en principio debió costar 600 millones de dólares, ya va casi en 1.200 millones de dólares que deben ser casi 70.000 millones de pesos. Cantidad con la que se pudo realmente hacer a la ciudad de Santiago túneles elevados y pasos a desnivel en arterias puntuales y construir al menos 2 puentes sobre el río Yaque. Esa sí pudo ser una solución vial real, un tranvía que se hubiese ahorrado casi el 70% del costo de ese sistema de transporte montado en pilote ahí arriba, o encaramándolo ahí arriba que puede ir por la tierra, hollando el monumento y penetrando el monumento y cambiando la fisionomía panorámica del monumento y del Gran Teatro del Cibao para meter una desgracia por arriba ahí, pero claro, para elevar el costo excesivamente. Y entonces en Santiago tenemos esa situación que en la ciudad de Santiago nunca le preguntaron ¿qué necesitaba? Porque si se le hubiese preguntado al liderazgo empresarial de Santiago, ¿qué necesitaba Santiago? A los líderes de opinión pública, a los gremios, ¿qué necesitaba Santiago? De seguro le hubiesen dicho que resuelve el problema del sistema pluvial de la ciudad de alcantarillado. De seguro le hubiesen dicho, intervenga el mercado del hospedaje Yaque, intervenga ese río Yaque que se está pudriendo, resuelve el problema de la rotonda de la Fuente, construyendo túnel elevado y paso de nivel, de la Estrella Sadalá con República de Argentina, de la Luperón con Estrella Sadalá y de todos los lugares donde hay entaponamiento en la ciudad, y viabilice, readecue
el parque vehicular de la ciudad a los espacios que son angostos, porque la ciudad de Santiago fue construida para coche y hoy tiene 350.000 carros privados circulando, tiene 12.000 y pico de vehículos públicos circulando y a diario entran a la ciudad entre 78.000 a 84.000 vehículos diarios, que son una atomización total en esas angostas calles, pero la alcaldía recoge la basura en hora pico, haciendo tapones. Los camiones que entran a la ciudad de todas las 14 provincias del Cibao y del país a abordar y desabordar mercancía, lo hacen a cualquier hora porque no existe un plan mínimo de tránsito y transporte en la República Dominicana, que el ayuntamiento no se lo ha dado, el Intran no se lo ha dado a Santiago, pero tampoco se lo ha dado el país. Más de 6 millones de vehículos de motor en la República Dominicana circulan por calles, avenidas y caminos vecinales angostos, sin señalización, sin un plan mínimo de tránsito y transporte, porque desde el Intran, solo esa institución solo se ha convertido en un nicho para hacer negocios. Yo quisiera, antes de pasar a la siguiente parte, nos están haciendo señita allí, pero brevemente, ¿cómo lo hacen ustedes con las plataformas digitales? ¿Le ha afectado el negocio? Bueno, eso ha afectado mucho al sistema de taxi, del cual nosotros el 90% de todo el taxi del Cibao está afiliado en nuestra institución. Le ha afectado mucho a las bases de taxi tradicionales, a la base por comunicación y al taxista estacionario, pero como todo en la vida es dinámico, algunas empresas visionarias han instalado aplicaciones también, se han readecuado a la modernidad y muchos taxistas que vieron que no le iba bien en una compañía se movieron a Uber y de Uber se mueven allá y eso es así, eso es cíclico en la vida. En principio sí, se creía que el taxi iba a desaparecer. Yo me reuní aquí con Nelson varias veces de Apolo Taxi y me decía aquí en la capital, una compañía amiga, me decía su hijo, que es un muchacho muy inteligente, muy ingenioso: Juan, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Digo, yo voy a instalar una aplicación. Y instalaron una aplicación y hoy ellos son más grandes que antes. Igualmente ha pasado en muchos lugares, porque realmente Uber no es una empresa para proteger al taxista, porque le lleva la mayoría de los beneficios. Los taxistas de Uber son taxistas que trabajan para beneficiar a una compañía y es una tarifa que hay que revisarla también. La tarifa del taxi se va a revisar y ustedes verán en la próxima semana un reajuste en la tarifa del taxi también y lo estamos anunciando aquí como primicia. Y usted verá también un reajuste nacional en 3.300.000 motoconchos que hay en la República Dominicana, que no tienen liderazgo, como se dice, que no tienen un líder porque no están agremiados. El 99% de ellos se organizan por parada, se reorganizan por nicho, dependiendo de los intereses. Algunos salen a trabajar, ciertamente a trabajar y son honestos, y otros están organizados por parada para otras cosas, que todos lo sabemos que es así. Pero entonces ellos también ya comenzaron, inclusive hoy en el Cibao, a reajustar su tarifa. Los motoconchos. Porque ellos están escuchando esta entrevista. ¿Ahí? ¿No la están escuchando? Claro. Bueno, y le está hablando una persona que nunca le ha mentido a la clase choferil en este país. Ellos saben ya lo que hay. 3.300.000 motoconchos se preparan para reajustar su tarifa también. Madre mía. Juan Marte, ¿cuántas noticias ha dado el periódico de mañana de él? Y el noticiero también. Juan Marte, y me quedó una. Con tantos líos en el transporte, su amigo Antonio Marte ha propuesto crear el Ministerio del Transporte. ¿Usted qué opina? Esta respuesta sí va a ser fácil, porque hay un movimiento desde el Senado para eliminar el Intran. Y con la eliminación del Intran también quieren borrar las pruebas. ¡Ay! O sea, haría muy bien Jenny Berenice si mañana a las 7 de la mañana interviene el Intran. Muy bien, haría. Con eso le digo. Eso es lo que se busca ahí. Aquí una institución importante que hay que preservar es el Intran, porque es la institución rectora creada por ley, lo que hay que mejorar. Lo que hay es tal vez en el 2028, cuando Morrison no esté ahí, poner una persona que sepa de transporte, con un equipo de personas comprometidos con el bienestar del país, comprometido con la mejoría y la transformación del tránsito y el transporte, que se siente ahí con un plan, porque el problema del Intran es que nunca ha tenido un plan ni lo tiene. Han llegado ahí a hacer negocio y negocio han hecho.
Entonces, cuando eso se haga desde el Intran, que el Intran que hay que preservar, mejorar y transformar, o ampliar, o darle una logística, poner un equipo técnico de tránsito y transporte con hombres preparados, formados y conocedores del sistema de transporte, ahí vamos a empezar a resolver la problemática del transporte en el país. Hay gente muy desesperada, sobre todo a partir de estas declaraciones que yo estoy dando en todo el territorio nacional por desaparecer el Intran, y claro, quieren desaparecer el Intran como han hecho con algunos funcionarios, que cuando se sabe lo que hay, lo mueven a otro lado y eso se olvida. Ahora quieren borrar el Intran de Cuajo para borrar las pruebas, las evidencias de los disparates que se han hecho en esa institución. Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, en este magazine. Mira, Ángelo riéndose. Sigue ahí. Ahí tranquilito. Por lana, coñita, tranquila. No, que no tiene nombre.